Bueno, como había explicado recién, dice, el enfermero tiene cómo corroborar la información que está recibiendo. Dice, porque yo puedo agarrar y puedo recibir, me dice, puedo agarrar y puedo leer un artículo que sale en el diario o en una revista científica o en alguna publicación o me lo compartieron por Facebook o por cualquier red social, Instagram, Facebook, Twitter, en lo que yo agarre y me maneje, ¿no? Dice, ¿tengo alguna manera de comprobar esa información en lo que respecta a la enfermería? Sí. Me dice, voy a tener en este caso las páginas oficiales en cuanto a cuestiones de salud, ¿no? Como por ejemplo, ¿de quién no podemos descreer? Supongamos de la Organización Mundial de la Salud. ¿De quién no podemos descreer? De la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? Que son entidades a nivel mundial, ¿no? Que lo que hacen es brindar información sobre la salud y en donde me van a dar una información que realmente es fidedigna, no que está inventada. ¿Vieron? Supongamos un ejemplo de estos sitios que no son para nada confiables. Me dice, Wikipedia no es confiable. ¿Por qué? Porque toda la información que hay en Wikipedia, cualquiera la puede, en este caso la puede modificar, ¿no? Y mayormente no tienen un sustento científico, ¿no? Porque es información sacada de cualquier lado y que la ponen en Wikipedia. O el Rincón del Vago, ¿no? Seguramente alguna vez han incursionado en este link, ¿no? En lo que se llama el Rincón del Vago. ¿Por qué se llama el Rincón del Vago? Porque me dice, puedo encontrar resolución a muchas tareas que me mandan en la escuela y sin tanta necesidad de investigar y andar leyendo. Pero muchas veces esas informaciones que me dan no son las correctas, no son las exactas. No están, en este caso, comprobadas científicamente o no están sustentadas. Me dice enfermería, en este caso para lo que es enfermería hay una página que ustedes tranquilamente después de terminar la clase se pueden meter y en el buscador de Google ponen enfermería basada en la evidencia, ¿no? Y van a ver que le va a aparecer www.eve.org, creo que es una organización, y lo que hacen, ¿qué me presentan esta página? Me dice, todo el sustento bibliográfico publicado en cualquier revista científica de enfermería que esté, en este caso, cualquier publicación que se haya realizado mediante una investigación científica, ¿no? Esto que va a haber publicaciones, vamos a encontrar publicaciones recientes como publicaciones de hace 20 años atrás, hechos por enfermeros, ¿no? En donde van a tratar diferentes temas, ¿no? Que hablan de temas sociales, temas biológicos, temas espirituales o desde la visión holística, ¿no? De enfermería, que están realizados sobre una población, en este caso, de personas sanas o enfermas. Y me dice, para hacer esa publicación tiene que haber ciertos criterios, ¿no? Que después me van a pedir para poder publicar ese artículo. Pero todos esos que están ahí, que ustedes van a ver que van a tener una, creo que se llama hemeroteca, en donde hay 20, creo que son 25 diferentes revistas que publican específicamente temas de enfermería y cada una va a presentar su artículo, ¿no? Con las ediciones. Si tiene 5 ediciones por año, vamos a tener las 5 revistas ahí, de los 5 volúmenes publicados durante el año de esa revista, y con cada una de las revistas también. Entonces uno se mete ahí, incursiona y busca información. Su mamá me dice, bueno, vamos a buscar información sobre el paciente diabético, ¿no? Entonces entramos a enfermería basada en la evidencia y empezamos a buscar todos artículos relacionados a el paciente diabético. Vamos a encontrar un montón, pero yo estoy buscando una información que ya está comprobada, ¿no? Que no es un fraude ese artículo, ¿me entienden? Por eso me dice, yo tengo que agarrar y tengo que, en este caso, evaluar la credibilidad de las fuentes de información.
Y nosotros, como somos fuente de información también para el paciente, tenemos que tener en este caso, una información que sea, en este caso, verdadera, ¿no? Que sea o fidedigna, ¿no? Como se dice, para no darle cualquier información al paciente, ¿no? Bien, y me dice, en este caso, ¿qué actitudes fomentan en el enfermero el pensamiento crítico? ¿Para qué me sirve todo esto que hablamos hasta ahora? Me dice, para tener independencia, ¿no? Independencia dentro de mis intervenciones, esto que no necesito muchas veces, en muchas cuestiones, la indicación de un médico para tomar una determinación o para realizar una intervención sobre el paciente, ¿no? Por eso me dice, me va a generar independencia como enfermero, dice, me va a generar imparcialidad, ¿no? Me dice, ¿por qué? Porque yo, en este caso, voy a ser imparcial frente a los temas, yo lo que ¿cuál va a ser mi objetivo? No hacer daño al paciente, ¿no? Esto de la no maleficencia, ¿no? Entonces, me dice, yo lo que tengo que pretender es que no se le haga daño al paciente, tengo que agarrar y lo tengo que cuidar, entonces voy a ser imparcial, pero siempre voy a tratar de brindar estos cuidados de forma adecuada. Me dice, tengo que tener perspicacia, dice, tengo que tener, en este caso, humildad intelectual. Cuando me habla de la humildad intelectual, me está hablando muchas veces de esto, de decir, yo puedo agarrar como docente, presentarme frente a ustedes y ustedes agarrar y hacerme una pregunta de un tema que por ahí hayan escuchado por ahí, o que lo hayan leído, o que se lo haya dado otro docente con alguna otra asignatura, y me lo pregunten a mí. Y yo les diga, tengo dos opciones, contestarle, ¿no? O no contestarle. Saber o no saber, me dice. Yo puedo agarrar y contestarle cualquier cosa, decirle, sí, porque esto es así. Y no tengo ni idea de lo que trata el tema. Pero en ese caso tengo la otra posibilidad, decirle, chicos, no sé, lo podemos investigar. Cuando una persona le dice, no sé, está siendo humilde con uno mismo. Porque no es que nosotros los docentes sabemos todo. No sabemos todo. Esto que le quede claro. Y yo siempre hago una discusión que tengo con mis colegas docentes. Nosotros estamos haciendo docencia en un tema que por ahí somos, vamos a decir, más idóneos, ¿no? Como que tenemos más conocimientos, pero no vamos a tener conocimientos de todos los temas. Incluso por ahí si ustedes pueden llegar a tener una imagen sobre el médico, que el médico también sabe todo, ¿no? Esta percepción que pueden tener sobre la figura del médico, el médico tampoco sabe todo, de todas las patologías y de todas las situaciones clínicas. De hecho, ustedes van a ver cuando ingresen a trabajar y tengan la posibilidad de estar en un servicio trabajando, van a ver que el médico, ¿qué hace? Viene, valora al paciente, lo evalúa, le manda a hacer las pruebas diagnósticas y después puede haber patologías las cuales ya las tenga internalizadas de cómo sería la fisiopatología, cómo es la forma del tratamiento y todo lo demás, porque son las patologías que más frecuentemente ve. Pero si hay alguna patología, la cual no son muy frecuentes en su servicio, va a tener que ir a investigar a la bibliografía correspondiente. De hecho, ustedes van a ver que ellos hacen muchos seminarios, muchas reuniones. Vamos, a la mañana se dedican a hacer el trabajo con el paciente y después del mediodía están leyendo o están estudiando. ¿Qué están haciendo? Están investigando sobre esa patología. En este caso, ¿cuál sería el tratamiento más adecuado para resolver la situación clínica de ese paciente? A enfermería en este caso tendría que hacer exactamente lo mismo, pero lo que pasa es que nosotros tenemos horarios más reducidos, tenemos mucha más demanda de trabajo y muchas veces no lo podemos hacer. Pero lo bueno sería que, sumamos los enfermeros que tienen 12 horas de trabajo, yo siempre lo planteo, podrían agarrar y entre, vamos a decir, grupo de actividades que vaya a realizar con el paciente y las otras actividades, si tengo 15 minutitos de tiempo, o 20 o media hora, utilizarlos para hacer esto, ¿no?
hacer una discusión entre todos para ver cuál sería la mejor intervención que le podemos realizar al paciente en un determinado momento, o empezar a investigar, o empezar a leer, generar la lectura para esto, ¿no? Para no tener, desconocer algún tema o alguna práctica. Entonces yo le digo a mis compañeros docentes, ¿no? No querramos ser frente al alumno como que somos el libro gordo de Petete. El libro gordo de Petete es un libro que antes había, ¿no? Supuestamente cuando yo era chico, que ya existía, así que imagínense que es un libro viejo, pero alguna vez lo deben haber escuchado a Petete. Me dice que el libro gordo de Petete era un libro donde supuestamente vos lo consultabas y tenía de todo tipo de información, ¿no? Para esa época, ¿no? Ya debe estar totalmente desactualizado, ¿no? Pero nosotros no es que sabemos todo. Obviamente me dice, yo tengo que estar actualizado, tengo que estar formado, tengo que estar actualizado, y tengo que, en este caso, tener la mayor cantidad de conocimientos posibles, sí. Pero a veces, nuestro disco rígido me dice, yo los puedo incorporar los conocimientos, pero si no los uso frecuentemente, me los puedo olvidar. Quizás me cueste, ¿no? Vamos a decir, vamos a tener la mente en recalculando, recalculando, recalculando para buscar la información, y a veces no la encontramos dentro de nuestra cabeza. Entonces uno puede ser humilde y decir, no me lo acuerdo, no lo sé, ¿no? Lo vamos a investigar, porque la mejor manera, me dice, sería diciendo eso, vamos a investigar entre todos, porque eso me incentiva a mí plantearme este desafío de lo que darle la respuesta al alumno como corresponde, ¿no? Y me dice también incentivar al alumno para que también empiece a investigar y empiece a incursionar en esto de la búsqueda de algún tipo de material, ¿no? Por eso me habla de tener humildad, me dice, frente a este tipo de situaciones, humildad intelectual. Dice, después puedo tener también coraje intelectual, puedo tener integridad, puedo tener perseverancia, me dice, puedo tener confianza y puedo tener curiosidad, que van a ser todas, en este caso, actitudes que debe tener, en este caso, el enfermero para poder llevar adelante, ¿no? Esta situación, ¿no? Que se denomina pensamiento crítico. Lo que tiene que quedar en claro frente a esta situación es de que ustedes no pueden desconocer la temática propia de la enfermería, ¿no? Porque ustedes van a brindar cuidados de enfermería. Ahora, supongamos, a partir de esta clase, vieron que decía, el título del capítulo le va a decir pensamiento crítico y proceso de atención de enfermería, ¿no? Nosotros a partir de la clase que viene vamos a empezar a hablar sobre el proceso de atención de enfermería, capaz que en la práctica ya lo vieron así superficialmente, le habrán explicado cuáles son las etapas, nosotros vamos a ir viendo etapa por etapa, y me habla de qué es este proceso de atención de enfermería. Es la herramienta científica que tiene el enfermero, ¿no? Como dijimos más de una oportunidad, para poder desarrollar su práctica profesional y ser considerado disciplina y no profesión, ¿no? Aunque uno tenga en el vocabulario continuamente cuando habla de la enfermería que es una profesión. Sí, es una profesión, pero empezó siendo profesión, pero ahora es disciplina, ¿no? Entonces la disciplina de enfermero tiene esta herramienta científica, que es el proceso de atención de enfermería, para poder valorar al paciente, poder llegar a detectar cuáles son esas necesidades que tiene insatisfecha el paciente y poder intervenir para ayudarlo a que satisfaga sus necesidades o reemplazar, ¿no? En este caso, con sus intervenciones, y poder llegar a que el paciente pueda llegar a sentirse satisfecho ante esas necesidades. Vamos a ver que tiene 5 etapas, ¿no? Que vamos a empezar con una etapa de valoración, ¿no? Esa etapa de valoración vamos a ver que va a tener subetapas que a esto que hoy hablábamos, esto es lo que es la observación, vamos a aprender a observar, vamos a aprender a interrogar al paciente mediante una entrevista, y vamos a hacer una exploración física con 4 técnicas que son específicas del enfermero, ¿no? Que van a ser la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Vamos a aprender a hacer esas cuestiones, ¿no? Y a partir de ahí, ya cuando hicimos toda esa actividad, vamos a pasar a la segunda etapa, que va a ser la del diagnóstico de enfermería.
que vamos a ver que el diagnóstico de enfermería no tiene nada que ver con el diagnóstico médico, ¿no? En el diagnóstico de enfermería nosotros nos vamos a plantear qué es lo que le está pasando al paciente y contextualizarlo en la realidad para saber cuáles son las intervenciones que me tengo que planificar en la tercera etapa para poder mejorar el estado de salud del paciente, ¿no? Ahí vamos a tener la segunda etapa, siempre es la más compleja para aprender, porque me dice, yo tengo que, en este caso, crear o desarrollar, ¿no? O darle formato a estos diagnósticos de enfermería, en donde voy a tener que tener en cuenta los datos negativos que obtuve en la valoración, voy a utilizar un manual de diagnósticos de la NANDA, que es esta organización, me dice, a nivel mundial, que regula los diagnósticos o las etiquetas de diagnósticos de enfermería, y lo voy a tener que combinar con lo que es la fisiopatología, ¿no? Del diagnóstico médico que está teniendo el paciente, para poder saber qué es lo que le está pasando al paciente y ver cuáles son las intervenciones que nosotros le podemos dar. Porque no va a ser lo mismo que por ahí, que decir, bueno, a este paciente la intervención que necesito es darle un baño, ¿no? Que agarrar, calmarle el dolor, o bajarle la temperatura, o intervenciones como para resolver algún tipo de problemática, como por ejemplo la hipertensión, o la hiperglucemia, o todas situaciones clínicas que nosotros con alguna actividad podemos agarrar, mejorarla, revertirla, o tratar de satisfacer esa necesidad que tiene el paciente insatisfecho. Eso lo vamos a ver a partir de la clase que viene. Eso nos va a demorar mínimo 5 clases, es un tema muy largo, pero que requiere de toda la atención de ustedes, ¿no? Y de toda la lectura, porque al principio nos va a costar un poquito esto de poder entender. Así que bueno, nada, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para hacerme, se puede desmutear en forma organizada, ordenada, respetándonos, y me puede preguntar lo que me quiera preguntar. Bien. Nadie quiere preguntar nada. Bueno, espero que la clase que viene tener Yo, que... profe. ¿Quién es yo? Miriam, Hola, Miriam. una consulta, profe. Yo vi el video Alma, ay, no me sale. ¿Amar la vida? Amar la vida. Sí. Vi, Bien. me encantó, me hizo llorar. Sí. Me quedó una duda. Yo Era el le hice una pregunta, le hice una pregunta en el foro, pero no me contestó. Ajá. Nosotros, acá, Argentina, ¿existe un documento que nosotros podemos decirle al paciente? Porque en ese caso, la enfermera, en la película, Sí. le explica y le dice que ella puede firmar un papel en Ujú. donde le respetan el derecho de A la cómo muerte. morir. Sí. Exactamente. ¿Acá en Argentina existe? No, no No. está legislado, ¿no? De hecho, Ah, hay muchas discusiones en esto de agarrar y aprobar una ley de lo que se llama asistencia a la muerte, ¿no? Esto en donde me dicen, nosotros tenemos lo que son los cuidados paliativos, ¿no? En donde también el paciente elige o no aceptarlos, ¿no? Porque es como uno también nos encontramos con un dilema que es la prolongación de la agonía del paciente. Pero en Argentina, si yo supongamos, agarro y hago alguna acción para limitar el sufrimiento del paciente, se considera eutanasia, ¿no? Bien, pero tampoco tengo una entidad legal para darle al paciente en esto, como decía, el formulario de no reanimar, ¿no? Esto que me dice,
Hay otros países que sí que están legisladas todas estas leyes, ¿no? O todas estas situaciones éticas, en donde el paciente puede decir, si yo me descompenso, si supongamos, me ponen un respirador o no me ponen. Si me descompenso, si me pueden pasar sangre o no me pueden pasar sangre. Si hago una parada cardíaca, si me tienen que reanimar o no me tienen que reanimar. En nuestro país no está legislado. Hay muchas cuestiones en las cuales estamos un poquito alejados del contexto, ¿no?, de otros países que están más avanzados en estas cuestiones éticas y bioéticas, ¿no? La idea de la película era ver todo el entorno, ¿no? El entorno médico, ¿no? En cuanto a esto de cómo se le brinda la información al paciente, si hay ciertos cuidados en cuanto a la información, si se le dice la información realmente. Vieron que en el consentimiento informado, vimos consentimiento informado, ¿no? Sí. En el consentimiento informado me decía que yo le tenía que informar al paciente todos los pros y los contras del tratamiento que se le va a realizar al paciente. Y supongamos la película me muestra que el médico le dice a la paciente qué tipo de cáncer tiene, que se le va a hacer un tratamiento de quimioterapia, que dice que va a ser súper exhaustivo, que va a ser muy potente, pero no le explica cuáles son las consecuencias que va a tener. Y ella lo va repitiendo en varias escenas de la película. Esa película tiene muchísimas aristas y un montón de contenido legal referente también a la ética y a la bioética. Pero acá lo importante era también ver cómo la enfermera trabajaba con la paciente. Hay muchas cuestiones también que después lo vamos a utilizar, supongamos, en el lenguaje, en este caso, no verbal, ¿no? Que habla sobre no de lo que yo estoy hablando, sino de cómo manejo mi cuerpo para enviar mensajes. De hecho, hay una escena en donde, supongamos, la enfermera, después de que la paciente está vomitando, se acerca a la paciente, le alcanza el recipiente para que pueda vomitar, le alcanza una toallita para que se seque, y la toca, ¿no? Como dándole el apoyo y diciéndole, si necesitas algo, llamame, y la paciente la mira como, ¿por qué? Porque hasta ese momento nadie la había tocado, nadie había tenido esta expresión, ¿no? Vamos a decir, no verbal con ella, nadie había tenido este tipo de acercamiento, ¿no? Esto habla de la En sí, fidelidad que hay dentro del contexto hospitalario, ¿no? Y después ella se va haciendo amiga de la paciente, va generando ese lazo empático que a uno le dice que tengo que realizar, que tengo que tener con el paciente, ¿no? Esto que me dice, tengo que tener un acercamiento para que el paciente me tenga confianza y para que yo poder, en este caso, generar el abordaje al paciente y todas las intervenciones que le pueda dar. Si el paciente no me tiene confianza, ¿qué es lo que va a pasar? No va a dejar de que yo le haga nada, ¿no? Que se ve en la película cómo fue evolucionando su relación con la paciente, ¿no? Y cómo ella después Y empezó. mediante la relación es donde le dice la opción de cierre. Claro, Y la a él no, le está dando la sería la información. autonomía que tiene el paciente. Claro, le está dando la información ¿No? necesaria para que ella tenga y pueda decidir por ella misma, qué es lo que quiere qué es lo que quiera pasar. Y ella, ahí está el ejemplo de la imparcialidad. Esto que dice, es lo que vos decidas. Va a estar bien lo que vos decidas y yo te voy a acompañar. De hecho, fíjense que la paciente le dice a la enfermera, pero más allá de eso, ¿vos me vas a seguir cuidando? ¿Mm? Fíjense cuál es. muestra, Claro. muestra las dos partes de la vida, o Sí, sea, todo. cómo se maneja el médico y cómo se maneja la enfermera, que muestra la parte humana. Sí, exacto, exacto, exacto. Y Pero bueno, aparte la enfermera le dan información que por ahí los médicos omitieron, que le informan obvio, qué va a pasar si es que la reaniman y lo peor que va a poder llegar a ser. sí. Y fíjense de que como uno se va relacionando con el paciente y va teniendo más información de los deseos reales del paciente y el médico no. Porque el médico ni sabía que la paciente había firmado este formulario de no reanimar. Y cuando la paciente, al final de la película, entra en paro,
La enfermera a toda costa no quería que la reanimen, y el médico que hizo, apretó el botón para que venga el equipo de reanimación y la reanimen. Y ella gritaba, ¿es código azul? No es código azul, no es código azul porque es no reanimable. Y agarra... La defendió con Sí, uñas y dientes. sí. Así que bueno, es una Bueno, todo el linda tiempo dice que película que se puede ver un montón de cuestiones, ¿no? Como yo le dije, desde lo legal, lo ético, lo bioético, ¿no? Y bueno, nada, es como para que uno entienda esto de por qué es necesario el acercamiento del paciente, generar ese lazo empático, ¿no? Bien, ¿alguien más me quiere preguntar algo más? O no sé si vos tenés otra pregunta, Miriam. Sí, No, gracias. yo, profe, tengo otra pregunta. Leyendo el material que nos dejó, te da el ejemplo de donde hay un accidente y el marido de la mujer muere, Sí, y que la mujer pregunta todo el tiempo del marido y el cirujano no permite que le den la información. sí. Entonces, en ese momento, ¿cómo actúas si el paciente todo el tiempo te está preguntando por el marido? Claro, muchas veces uno lo que tiene que hacer es el acompañamiento del familiar, en este caso. Nos vamos a encontrar con muchas situaciones como esta, más aquellos enfermeros que trabajen en áreas críticas como la terapia intensiva, en donde uno está en contacto continuo con la muerte, en donde uno tiene que hacer el acompañamiento del familiar, porque me dice, mi atención tiene que ser holística, pero no solamente con el sujeto del cuidado, sino con el entorno del sujeto del cuidado, ¿no? En este caso con la familia, ¿no? Entonces, pero también me limita a la información. Me dice, ¿hasta dónde llega esta cuestión legal de que le puede informar al paciente o no, o le puede informar al familiar o no? Entonces, nosotros no tenemos esa responsabilidad. Me dice, yo tengo que informar lo que más pueda al paciente o a la familia. O sea, pero tengo que ser cuidadoso con esa información, me dice. En este caso, para evitar algún tipo de situación con el paciente o con la misma familia. Porque vos si vas y le decís vos como enfermera, le decís al familiar, su familiar falleció, vos no sabés cómo va a agarrar y va a reaccionar la persona. Muchas veces puede llegar a reaccionar con una crisis de llanto, congoja, y vamos a decir, una crisis ahí sentimental, pero otras veces puede reaccionar a una crisis de violencia, ¿no? Entonces, si uno tiene este tipo de respuestas que son negativas, por ahí después te van a decir, pero ¿por qué vos diste una información que no estabas autorizada para dar? Y tienen razón. Acá en todo caso siempre el que brinda la comunicación en ese aspecto es el médico y uno lo tiene que acompañar, ¿sí? Para poder brindar este tipo de información. Así que por eso también fíjense que me habla de las responsabilidades que podemos llegar a tener, que es una de las cosas que siempre hablamos, de esto de que, bueno, sí, tanto los estudiantes de enfermería como los estudiantes de medicina, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Lo primero que quieren es estar en la práctica para estar utilizando el ambo blanco o el guardapolvo blanco. Me dice, pero eso me insume muchísima responsabilidad, ¿no? Me dice, porque supongamos, yo, como vos diste el ejemplo, en un accidente de tránsito, yo vengo en el colectivo, vengo en la moto, o lo que sea, o me paro porque vi el accidente de tránsito, y estoy con el ambo puesto. Y no van a preguntarme, ¿sos enfermera, sos médico? Van a decir, vos van a inferir que soy médico, que soy profesional de la salud, y que tengo que saber hacer un RCP y que voy a salvar a la persona. Y a veces eso también nos juega en contra y es un dilema. A ver, ¿nos involucramos o no nos involucramos? Y cuando nos involucramos tenemos que saber que una vez que pusimos un dedo sobre el paciente o esta persona que tuvo el accidente en la vía pública, no lo puedo abandonar. Tengo que estar ahí hasta que venga la ambulancia, ¿no? Y supongamos, si yo empiezo una RCP, no puedo dejar la RCP a la mitad porque me cansé. ¿Me entienden? Entonces, hay muchas cuestiones que hacen a tener responsabilidades, que uno tiene que conocer todas esas responsabilidades. ¿Mm? Así que bueno, por eso. Ahora también vamos a ver esto, hasta dónde podemos brindar información, vamos a ver hasta dónde tenemos que acatar las indicaciones, o hasta dónde podemos llegar
adelante las normativas. Claro. Un montón de temas nos falta ver. Lo que pasa que, bueno, que, Claro, a ver cuáles son la información necesaria que podemos dar y hasta qué punto. claro, me dice, yo tengo que hacer... Otra pregunta que... Sí, decime. Sí, otra pregunta que tengo, que en la fotocopia repite mucho, bueno, no repite mucho, pero contradice un poquito, habla del paciente y la familia. Uh-huh. Y hasta qué punto puedo apoyar yo al paciente en contra de la familia. Por ejemplo, el paciente quiere algo y la familia no. Claro. Vos tenés que ser, en este caso, tenés que ser criteriosa, ¿no? Me dice, porque si el paciente quiere algo que vos sabes que no le va a generar ningún daño, ¿Una donación de órganos puede ser? eso ya uno puede sugerir, ¿no? No, en este caso lo puedes sugerir, pero no podés hacer, vamos a decir, arbitraria frente al paciente. Esto es decir, bueno, usted tenga en cuenta que puede donar los órganos para salvar otras vidas, pero no decirle, usted tiene que donar los órganos. No, profe. ¿No? Es como me expreso. No, profe, a lo que me refiero es que hagamos que hay un procedimiento que el doctor habla tanto con la familia como con el paciente, Sí. que es riesgo, y el paciente decide hacerlo, pero la familia no quiere. Pero el paciente tiene autonomía también. En ese sentido. El paciente tiene autonomía. Por eso. ¿Y entonces, la familia puede tomar represalias después contra la enfermera? Si vos no Si apoya al paciente, digamos. Porque vos estás cumpliendo con tu trabajo. Vos lo que no vas a hacer es, vamos a decir, porque todo lo que decida el paciente va a tener que estar en forma escrita. No es que vos vas y le vas a decir, a ver, bueno, vamos a agarrar y vamos a hacer tal intervención. No dijimos, todo lo que le vayamos a hacer al paciente, a no ser que sea una actividad de enfermería, que hay vamos a hacer un consentimiento implícito, todo el resto tiene que ser por consentimiento informado. Entonces, son las raras las situaciones en donde se generan este tipo de conflictos, ¿no? Supongamos, si el paciente quiere caminar, ¿no? Y vos sabés que ese caminar va a mejorar la situación de salud del paciente o me dice va a tener una leve mejoría, vos vas a acompañar al paciente para que camine. Porque en este caso la familia capaz que dice, no, tiene que quedarse quieto, pero vos sabés que es beneficioso al paciente. Vos podés agarrar, podés consultarle al paciente y decirle, ¿usted qué quiere hacer? Entonces, si el paciente lo que te dice que quiere hacer está dentro del contexto en donde no tampoco te va a perjudicar a vos, lo podés hacer. ¿No? Pero bueno, es esto, uno tiene que saber cuáles son los pros y cuáles son los contras de todas las cuestiones. ¿Mm? Por eso me dice, yo tengo que hacer... Después tengo dos cositas. Sí, decime. Tengo dos cositas más y ya lo dejo en paz. Donde habla con el tema de la prolongación de la vida. Sí. En el tema de cuando dice que a un paciente hay que retirarle o el ventilador, y el otro que no me acuerdo el nombre, sí. que había leído. Pero lo que pasa es que, como dije anteriormente, donde hay que retirarle... no está legislado en nuestro país, no está legislado. O sea, la bibliografía es una bibliografía que es traducida desde Estados Unidos, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, como en otros países, me dice de Europa, está ya legislado todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, ellos, cuando generan esto de la bibliografía para utilizar, van a poner todo lo que ellos practican. Nuestra adecuación sería, ¿no? Cuando se hace la traducción, especificar que se vea el contexto en donde uno vive, ¿no? Nosotros, en nuestro país no está legislado. Entonces, eso lo tomamos como una información de que sucede en otros países, no en nuestro país. Está bien, perfecto. Bien. Bueno, sí, decime, porque quedan 3 minutitos y no sé si alguien más quiere preguntar. Lo del tema después habla de algunas culturas donde dicen que el paciente no decide, sino el cabezal de esa familia, que por ahí puede llegar a suceder acá. Sí, eso lo vamos a ver en lo que eso. Sí, eso lo vamos a ver más
detalladamente en lo que es la enfermería transcultural. Cuando veamos enfermería transcultural, que igual si tenés un poquito de curiosidad, podés buscar el número del capítulo ahí en el índice de la bibliografía, habla de la enfermería transcultural y habla de otras cuestiones, ¿no? De cómo influye la cultura y la religión frente a los cuidados de salud, en donde lamentablemente uno también tiene que ser totalmente imparcial. De hecho, yo siempre doy el ejemplo de que yo en alguna oportunidad, trabajando en terapia intensiva del hospital, de la cual trabajé 15 años, nos encontrábamos en una noche en donde teníamos en el horario de visita del turno nocturno un paciente que era católico, un paciente que era, en este caso, evangelista, una persona que era testigo de Jehová, uno que era un bandista, y otro que no profesaba ninguna religión, pero era creyente del Reiki. Entonces, en ese momento, que era en el momento en donde podía ingresar la familia, en vez de ingresar la familia, veíamos todas situaciones de todos los referentes espirituales o religiosos, en este caso, ¿no? Haciendo su oración con cada paciente, y uno tiene que respetar esas cuestiones. Vos te vas a encontrar que por ahí bajo la almohada del paciente te vas a encontrar con un rosario, o con una estampita, o con un amuleto, o con lo que ellos crean, ¿no? Esto de las creencias, ¿no? Y vos lo tenés que respetar. No porque vos seas católica, o seas testigo de Jehová, o seas cristiana, vas a agarrar a decir esto está mal. No, vos tenés que respetar, por eso habla la enfermería transcultural de todas estas cuestiones, ¿no? Me dice que el enfermero tiene que ser capaz de entender todas las creencias del paciente, en lo cultural, en lo religioso, en las barreras idiomáticas, en todo. Bien. Bueno, profe, muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, chicos, nos estamos viendo la clase que viene, para aquellos que quieran participar, y bueno, espero que tengan una buena semana. Y Igualmente, profesor. Traten de, antes de hacer en este caso, la resolución del caso, a dar una repasadita al tema o al resumen que ustedes hayan hecho para poder contestar bien y que no pase lo de Una última pregunta. Las respuestas que tenemos que escribir, ¿tienen que ser en mayúscula? Porque hubo una vez donde por estar en minúscula le pusieron mal la pregunta a una compañera. No, por eso hago yo después la revisión manual. En el caso de que si está la consigna respondida, no importa cómo esté escrito, yo la doy por correcta y después cambio el puntaje. Pero hay situaciones en las cuales no, bueno, queda el puntaje que le dio el sistema. ¿Mm?